Hola, buenos días y bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo Hoy. Hoy, Judaísmo Hoy, un tema, un título que hoy se vuelve especialmente importante porque normalmente, pues yo vengo a estos programas de efemérides y de qué pasó y de qué no pasó y cosas por el estilo, pero hoy, hoy nos alcanzó la historia y nos modifica por completo la visión que teníamos tanto del mundo en general como en particular del mundo judío. Hoy tenemos un programa que habla de Pesaj. Usted sabe, las Pascuas, la última cena, el Seider, todas esas cosas. Y tenemos también un programa que habla del levantamiento en el gueto, que hoy conmemora, que hoy se conmemora el inicio del levantamiento en el gueto. Y lo primero que tenemos que mencionar es por qué es importante el levantamiento del gueto, pero hoy tenemos un nuevo filtro para hablar de este tema y el filtro es el pogrom de Sderot. El pogrom de Sderot que volvió judíos a los israelíes. Y claro que con todo lo que acabo de decir, ya tengo más que suficiente para haberle levantado los pelos de punta a más de un visitante y un radio escucha, pero acabo de mezclar toda una serie de elementos que en el mejor de los casos van a ser verdaderamente revolucionarios, cuando no tremendamente antagónicos. Entonces, pues, ¿por qué no empezamos por el principio? Vamos a empezar hablando de Pesaj, porque Pesaj pues, es la fecha más antigua, la memoria más antigua, la historia más antigua. Pues vamos a hablar de Pesaj. Y de Pesaj vamos a empezar escuchando una canción de Pesaj, un pedacito de una canción de Pesaj. Todas las canciones que van a escuchar o todas las promociones de películas y de cosas que van a ver, todas las van a poder cliquear en el programa o en la memoria del programa y las van a poder y van a poder ir y escucharlas completas en Save the Music o en Diario Judío, dependiendo de dónde las hayamos publicado, pero a ustedes no les afecta, ustedes nada más aprietan el link y se van directamente a donde está la canción o el promocional de la película o el video. Vamos a empezar escuchando Had Gadyon. Had Gadyon es una extraña canción porque a la mitad, al final de Pesach, se canta Had Gadyon y el cabrito que todo mundo en esta canción se come al anterior. Es una canción canibalística porque todo termina con todos siendo comidos por el anterior. Vamos a escuchar un poquito de Had Gadyon con con el coro judío de Nueva York. Y, ahí está. Y ustedes se van a preguntar por qué estamos poniendo una canción en inglés y en yiddish para empezar el programa de Pesach, o como otros también le dicen de Pesach. Bueno, la estamos poniendo porque hay un nuevo mundo judío este año, un doble mundo judío este año, un mundo que en realidad así era el mundo judío en toda su existencia. Siempre había dos polos de desarrollo, lo cual garantizaba de alguna manera nuestra sobrevivencia, porque si nos atacaban en uno, el otro tomaba las riendas y seguía adelante. Cuando fue la expulsión de España, pues realmente todo lo que tuvieron que hacer los que no murieron o se convirtieron en el camino fue irse a Holanda y continuar el trabajo desde Holanda, Francia, Inglaterra. Y así ha sido siempre cuando fue el levantamiento totalmente ridículo de los, bueno, vamos, ¿cómo les llamaremos?
de la gente de Masada, para no ponerles títulos, cuando fue el levantamiento de la gente de Masada en contra del Imperio Romano del que nosotros éramos ciudadanos, pues existía la comunidad de Roma y la comunidad de Israel. Cuando la comunidad de Israel provocó su completa autodestrucción, la comunidad de Roma siguió tan tranquila. Es la ventaja de que todo lo que se ha inventado, todo lo que ha aportado el judaísmo, todo se ha creado fuera de Israel. Es así como que muy choqueante, pero uno piensa, bueno, Israel ahí. No, no, allá no se ha creado nada. Lo más cercano que ha habido a Israel es el monte Sinaí. Y cuando los israelíes tomaron Sinaí, lo último que les importaba era tener el monte Sinaí. Entonces, resulta que siempre hemos estado afuera y siempre los de afuera son los que han sobrevivido y los que han llevado adelante lo que es el judaísmo de hoy. Pero bueno, suficiente de esto, y para suficiente, vamos a escuchar Dayenu, que es la canción alemana probablemente más ilustrativa de Pesach. Dayenu porque significa suficiente. Y si nada más nos hubiera sacado de Egipto, suficiente. Y si nada más nos hubiera dejado en Sinaí, suficiente. Y si nada más nos hubiera dado 40 años, suficiente. Y todo es suficiente porque no necesitábamos nada más, pero afortunadamente nos dieron todo lo demás. Este Dayenu es con el coro del Teatro de Nueva York, Dayenu, una versión especial recientemente grabada. Bueno, a lo mejor deberíamos ir Dayenu también al coro. Les recuerdo, ustedes pueden escuchar toda la canción y muchas más, tanto en Save the Music como en Diario Judío y en la memoria de este programa. Nada más háganle clic al link que viene con el programa. Y ahora vamos a cambiar totalmente el tema, aun sin cambiar el tema, claro, porque en estas fechas un judío de Europa escribió en Israel una canción que se llama Unter die Poilische Grinninke Beimalach, que en yiddish significa bajo los árboles verdes de Polonia, porque además Polonia parece una foresta llena de árboles siempre verdes. Unter die Grinninke Poilische Beimalach. Una canción que cualquiera que venga de la Naye, del nuevo colegio israelita que existía en México, la conoce. Todos la conocíamos. Claro, de las otras escuelas a nadie se las enseñaban por múltiples motivos ideológicos. Pero acá está la canción de Sutzkever, el poeta más actual y más importante de la literatura en yiddish, preguntándose qué hay bajo los árboles de Polonia hoy. Hoy quiere decir después de la guerra. Y es una canción que refleja dramáticamente la conciencia de haber desaparecido y de haber desaparecido con la complicidad de los así llamados conciudadanos polacos, el cual será un tema de otro programa en el futuro porque hemos, hemos encontrado una frase que finalmente a mí por lo menos me ilustra lo que son los judíos. Y resulta que los judíos somos los migrantes del conocimiento y de la información. Tomamos conocimientos, tomamos ideas nuestras, más básicamente de otros, las reciclamos y las llevamos de un lugar a otro. Y somos un peligro para múltiples gobiernos y lo que hoy llamaríamos gobiernos populistas, porque le metemos ideas en el cerebro a la gente. Somos casi los padres de la
de la emancipación y los padres del modernismo, porque nosotros tomamos las ideas de Grecia, tomamos las ideas de Inglaterra, tomamos las ideas de Holanda y creamos el siglo XIX y el siglo XX con la idea de que todos los humanos podemos ser ciudadanos de todos los países de los que queramos y somos iguales. Y fue una idea que nosotros creímos que había pegado en toda Europa y que luego resultó pues que no, porque las masas no educadas les cuesta mucho trabajo entender lo que es una unión mundial. Todavía hace unos días vi una película polaca, nuevecita, nuevecita, y la mitad de la película se la pasan hablando de cómo extrañan la paz de ese pueblito. Ellos le llaman pueblito, se le llamaba Shtetl antes de que estos señores tomaran posesión de unas casas que no eran de ellos. Luego se la pasan diciendo que ahí vienen los varsovianos y los varsovianos obviamente son identificados por su traje y corbata como esos comerciantes, son casi los malos, pero son los que vienen a invertir en el pueblo, pero la inversión está bien, pero el que vengan no está bien. Y ese tipo de dualidad es la misma dualidad en la que estaban los polacos al principio de la Segunda Guerra. Y entonces todos se preguntaron, ¿qué va a haber unter die polnische Grinninke Weimalach? Si tenemos el video, ahorita lo vamos a ver, y si no, pues nos pasaremos al siguiente video. El siguiente video, el siguiente video ya nos remite directamente de Polonia, no lo va usted a creer. El último pogrom que había habido en el mundo había sido en Polonia. En Polonia inmediatamente después de la guerra, cuando un grupo de, ¿cómo les podríamos llamar? Cínicos judíos sobrevivientes de campos de exterminio, regresaron a su pueblo y quisieron retomar lo que eran sus casas originalmente. Y la gente, los polacos, tomaron posesión de esas casas, obviamente. Así es como se compraba su complicidad. Y, hicieron un pogrom, mataron a estos sobrevivientes que llegaban para que no les quitaran sus casas. Todavía cuando fuimos a la primera marcha de la vida, mi diversión número uno era llevar uno como folder vacío, pero ellos no lo sabían, y abrirlo frente a una casa, éramos dos o tres, y empezar a señalar la casa y el folder y la casa y el folder, y de inmediato se reunían todo un grupo de vecinos para sentarse al frente de las escaleras o de la casucha que estuviéramos señalando para hacernos entender que esta casa es nuestra y no nos la van a quitar ustedes. Y todavía alguno de ellos en perfecto polaco, obviamente dijo, mira nada más cuántos sobrevivieron y todos son ricos. Y claro, todos éramos ricos porque traíamos camisa, pantalón y a veces hasta belices, porque era un viaje de casi 3 semanas. Pero la animosidad estaba ahí presente. Y ese fue el último pogrom. Cuando ustedes oyen la palabra pogrom, y aquí es donde entra el problema ideológico de este programa, es que ustedes piensan, claro, los judíos de la diáspora, que siempre se dejaron matar como borregos. Esa es una frase de David Ben-Gurión. No hay que recordar el pasado, solo hay que pensar en el futuro. Esa es una frase de Shimon Peres, sobre la cual se crearon los planes de estudio israelíes y por tanto los israelíes son unos perfectos ignorantes de la historia judía, pero son perfectos. Y conocen su historia desde su propia versión, porque reescribieron por completo la historia judía para no tener que recordar el pasado, a menos que fuera hasta Masada, que estuviera basado en la Tierra Santa o en Israel y que respondiera a sus intereses ideológicos en cuanto a la creación del Estado de Israel. Pero bueno, el caso es que desafortunadamente, como dijo Pasteur, cuando uno no reconoce o no conoce su pasado, está uno condenado a repetirlo.
Y claro, la historia nos alcanzó finalmente y en octubre de este año, bueno, del año pasado, en octubre, la historia nos alcanzó y hubo un pogrom en la ciudad de Sderot. Un pogrom totalmente inconcebible. ¿Por qué inconcebible? Bueno, porque hasta el día anterior al pogrom, Israel era el país con el mejor ejército del mundo, era el país con la mejor inteligencia del mundo, era el país con los mejores espías y servicios secretos del mundo, era el país con la mejor seguridad del mundo. Y resulta que al día siguiente, 2000 y pico de muertos después, y hasta la fecha, 100 y pico de secuestrados que ya ni sabemos si alguno sigue vivo, no, ojalá que sí, pero no lo sabemos, siguen todavía en manos de sus secuestradores. Y en este pogrom, que no paró la Guardia Israelí, no paró el ejército israelí, no lo pararon los servicios secretos, pero un señor tomó su coche privado y viajó de Ashdod a uno de los kibutzim y él solito rescató a casi 10 personas viajando solito del kibutz a Ashdod, del kibutz a Ashdod. Y mientras él lo hacía, el ejército israelí no existía, el mejor ejército del mundo no existía. Lo cual nos lleva a suponer o a desear que tanto el jefe de gobierno en ese momento como todo su Estado Mayor debieron haber renunciado, si no por otra cosa, por vergüenza y por honestidad, porque ellos tardaron casi 27 horas en responder a un pogrom y a un ataque, lo cual desafortunada o afortunadamente abrió una apertura extraordinaria en la relación entre Israel y la diáspora, porque de pronto resultó que los israelíes no son inmunes, ni son mejores, ni son peores, eh, que no tienen la garantía de que solo lo que ellos dicen y lo que ellos hacen es correcto, y peor, son tan endebles o más que nosotros porque llegaron a creerse sus propias mitologías, como dice Harari, se creyeron su propia mitología y cayeron víctimas de esta. No sé si tenemos el video del grupo tanquista que salió a las 27 horas después del ataque a defender o a proteger la frontera norte de Israel por si Hezbollah quería atacarlos. Si la tenemos, sería muy interesante poder escuchar lo que el comandante de este grupo tanquista iba cantando a través del sistema de sonido de sus tanques. Si la tenemos, ahorita la van a escuchar, y si no, les recuerdo, en la memoria va a estar el grupo tanquista cantando la canción. Quiero subrayarles porque no todos necesariamente lo saben, pero la ignorancia es clara, entre otras cosas, en este video. El título que le pusieron fue A Yiddish Fighting Song, una canción de lucha en yiddish. No, no es una canción de lucha en yiddish, es el himno de los partisanos que desde 1943, cuando empezaron el primer levantamiento exitoso contra los alemanes, el primero en toda Europa, la primera resistencia que logró detener a los alemanes, incluyendo la de todos los países menos la Gran Bretaña, y que siguió durante toda la guerra hasta el 45 con la lucha contra los alemanes. Zognit Keinmol, nunca digas que este es tu último camino, es el himno del levantamiento, no es una canción de lucha. Y cuando existía un sistema educativo judío, todo el mundo sabía que cuando se canta esta canción, todo el mundo se pone de pie y escucha un himno, porque es el himno de la lucha del mundo judío, menos hasta hoy de los que estaban en Israel. Porque en Israel estuvo prohibido, muchos tampoco lo saben, pero estuvo prohibido el uso del yiddish.
durante muchos años, hasta 1990 y tantos. Estuvo prohibido, no podía haber obras de teatro, no podía haber periódicos. Los periódicos, por eso el Etznai se publicaba en papel rosa, porque había que traerlo de contrabando. ¿Y por qué menciono todas estas cosas? Bueno, menciono todas estas cosas porque para crear el Estado de Israel se tomó una actitud probablemente justificada de que había que destruir con todo el pasado tenía que desaparecer para poder crear un nuevo ciudadano, algo así como, y lo dijo Ben Gurión, algo así como los 40 años en el desierto para poder deshacernos de esa mentalidad de esclavos egipcios. Para hoy encontrar que la mentalidad está ahí, que no logra ser eliminada y que es necesaria, porque sin esa mentalidad resulta pues que los israelíes, pero no son de nuestros judíos. Y nuestros judíos pues son pro-israelíes, pero no son israelíes. Y claro, acá entra toda una serie de confusiones que en un programa como el de hoy deberíamos de atender, y si nos da tiempo atenderemos el de toda esta, el de toda esta mezcolanza. Lo que es importante por lo pronto es primero mencionar, si lo tenemos también el video, se los vamos a enseñar, porque se acaba de estrenar una película que se llama Wer wird bleiben, ¿quién, quién sobrevivirá? ¿Quién quedará? Es una película nueva en Europa, de Europa, en la que la pregunta es, ¿y quién va a sobrevivir a todo esto y quién va a quedar? Porque durante años parecía que no íbamos a quedar ninguno, por lo menos de los herederos de la cultura judeo-europea. Además, debemos destacar que la cultura judeo-europea es también la cultura de la iluminación, es la cultura tanto del socialismo como del capitalismo. Nosotros creamos esa cultura en la que era importante estudiar para progresar, en la que era importante ser congruentes con lo que se hacía. Eh, acá estábamos a ver el tráiler oficial de Velvet Black. Und ich glaube, von mir ist der Shakespeare von Jiddisch. The sun and the mountains and the grass, everything was talking to him. He looked at the world from a different view. I went to Vilnius and I had the diary of my grandfather. Everything that he had written in the diary, I tried to fill in. אז מה היה הסיפור? רווחים בתוך הפאזל הזה. Because of his will to write only in Yiddish, not so many people know his work. I feel that they missed a great writer. I'm going to be a candle of remembrance. I'm going to bring his story to the Israel audience. Der Vater hat geschrieben im Ghetto. Ist ein Lied mit einem Wort, was der Wort und die Lied machen in der Musik. Sutzkever believed that poetry was vital. Why is he not better known? Hat so viel gegeben der Sprache allein. אי אפשר להבין, הוא צודק. לשרוד פה, אנחנו לא מדברים על יום-יומיים. תראו שהיום את הרחוב הזה חוצה כביש מהיר. מה האמת? מה האמת? שייתן איזשהו סימן שאני... Además, debemos destacar que la cultura judeo-europea es también la cultura de la iluminación. Bueno, Velvet Bleiben, pues los que vamos a quedar somos los que estamos acá, que sí vamos a quedar y que hoy, desafortunadamente, debido al pogrom de Sderot, vamos a quedar y a quedar con mayor presencia y con mayor personalidad. ¿Por qué? Bueno, porque desafortunadamente el pogrom de Sderot demostró, uno, que los israelíes, pues si tienen un trato con Dios, Dios les falló. Dos, que no son inmunes. Tres, para quienes no lo sepan, el número de víctimas en Sderot y todos los kibutzim aledaños es superior a la suma de todas las víctimas de todos los pogroms que hubo en Europa Oriental durante el siglo XX, exceptuando el Holocausto. Para que esto les quede en contexto, sumadas todas las víctimas de todos los pogroms
son menos las víctimas en Europa Oriental de las que hubo en el sur de Israel, al cual el pogrom, y todo además entendamos que los pogroms no terminaban nomás porque sí, o porque los polacos o los ucranianos se aburrían, terminaban porque ya sea las brigadas de autodefensa o los grupos, cuando no eran brigadas, los grupos de autodefensa, se presentaban y a los pogromistas, a quienes les gustaba atacar a los grupos judíos que normalmente eran patrocinados por los gobiernos locales en Europa Oriental, no les gustaba tener que luchar. Lo hacían mientras no tenían que luchar, mientras podían golpear impunemente a ciudadanos no preparados militarmente para defenderse. Ay, sí, no preparados militarmente para defenderse. Esto suena casi a la diáspora, al galut, como le llaman así en el plan Jerusalén, el galut. Pero el galut era el mundo judío. Y sin embargo, ahora resulta que los ciudadanos entrenados militarmente, con armas a la mano, pudieron defenderse menos de lo que se defendieron los ciudadanos de Europa Oriental. Esto es muy importante porque esto debería de abrirle la mente a todo mundo y a entender que el mundo judío depende del mundo judío, no de Israel. Y esto no tiene nada que ver en contra de Israel. La historia judía jamás ha dependido de lo que sucede en Israel y no debe de depender de lo que sucede en Israel, porque si depende de lo que sucede en Israel, pues vamos a terminar muy mal, porque además Israel por tercera ocasión en su historia es increíble. Por tercera ocasión en su historia, en los años 80 de su vida, eh, está cuestionando su validez de existencia. Toda la buena voluntad que el país había logrado reunir en los últimos años, la quemaron de manera totalmente innecesaria para que el señor Netanyahu pueda mantener su posición en el gobierno y no tenga que presentarse y explicar dónde estuvieron 27 horas, y claro, antes del pogrom de Sderot. Repito, el pogrom de Sderot fue un parteaguas tremendo. Es más, miren, esta es una revista de Israel muy importante. Los grandes escritores escriben en la revista Sapir y uno de ellos escribe, más que nada, y lo peor que sucedió el 7 de octubre es que nos mandó al año de antes de 1948, nos regresó al estado mental del exilio antes de que el sionismo se fuera trascendental. Esto explica por qué para los israelíes el ataque del 7 de octubre es más una lucha existencial, es una lucha por su independencia intelectual, es una guerra misma que se está luchando hoy en día para restaurar la fe en la empresa sionista. Y esto lo dice, para que no haya errores, pues lo dice Amiel Hirsch y Mark Sharendorf. Bueno, Mark Sharendorf es el editor y Amiel Hirsch es el que lo dice desde allá, desde Israel, cuando dice exactamente lo que dijimos nosotros el 8 de octubre, que era gracias al pogrom de Sderot, los israelíes se volvieron judíos. Ya no son mejores, ya no son superiores, ya no son únicos, ya no son los mejores en absolutamente nada. Son humanos y son igual de buenos que todos los demás. O somos todos igual de buenos como todos los demás, excepto que un grupo que tenemos nuestra historia y nuestra identidad muy clara y otro grupo está luchando por tener su identidad muy clara. Podría yo leerles otras cosas, pero bueno, ya llevan ustedes media hora oyendo del levantamiento en el gueto. ¿Y por qué era importante el levantamiento en el gueto? Para quien no lo sepa, lo voy a repetir. Ni un solo país europeo resistió a Alemania el tiempo que el gueto de Varsovia resistió a Alemania. Ninguno. Y eso a pesar de que en 1943 Alemania estaba en la cúspide de su poder y a que los del gueto tenían que matar alemanes para tener armas.
porque nuestros amigos polacos nos vendían pistolas sin balas o balas que no correspondían a las pistolas o pistolas desarmadas y una serie de cosas, y dependíamos de la resistencia polaca para conseguir armas, así es que no las teníamos. En realidad, como habría dicho Ben Gurión, éramos unos esclavos que no sabíamos defendernos, pero ¿saben qué? Nos defendimos mejor que en Sderot. Y esa es la importancia del levantamiento en el gueto. Es una cadena y Sderot pasa a ser parte de la cadena. Ya no es un ejemplo diferente, ya no es otro mundo, ya no es algo mejor, ni es algo por lo que tengamos que tengamos que apenarnos por haber sido judíos, por haber sido ashkenazim, por haber sido polacos o alemanes o mexicanos. No nos apenamos de nada, porque ahora el campo ya es parejo para todos. Y bueno, antes de seguir aquí provocando ideas exóticas en todos ustedes y en algunos más, tenemos a Carmen Peña del CEDEJUM, que además a lo mejor nos tiene algo sobre sobre qué nos podrá tener algo. A lo mejor nos tiene algo de Sutzkever, algo de levantamiento, no sé. Cuéntanos, Carmen, ¿qué nos tienes? Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte y a platicar contigo el día de hoy y saludos a tu auditorio también. Pues bueno, justo hoy estuve checando yo las efemérides de que me acabas de mandar, bueno, que me mandaron, y tenemos aquí en el Centro de Documentación una gran colección en torno a Albert Einstein. De hecho, la semana pasada estuvimos presentando algunos libros que hablaban sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. En el centro de documentación tenemos un sinfín de libros y de conmemoraciones que se hicieron en torno al levantamiento del gueto. Obviamente las personas que quieran pueden venir aquí a checar la oferta que tenemos. Hablábamos la semana pasada de un libro que encontramos muy interesante de una de las mujeres que ayudó en el levantamiento del gueto a conseguir armas. Entonces, ese libro está en Yiddish y también lo tenemos por acá y está súper interesante y habla sobre todo ello. Pero el día de hoy yo traje algunas fotografías que tenemos sobre el físico Albert Einstein. Y esta justo que está haciéndome favor, Judith, de mostrar aquí en pantalla, que le agradezco mucho, eh, tiene una historia muy interesante. No sé si tú, Daniel, habías escuchado hablar de la escuela secundaria diurna Albert Einstein. Claro que sí, Hay yo sé una que sí. igual en San Diego también. Hay Ah, múltiples escuelas Albert Einstein en distintos lugares, que son escuelas montadas por la comunidad y financiadas por la comunidad para enseñar ciencias, entre otras cosas, a niños que en otro caso no tendrían acceso a ese nivel de conocimientos. exacto, tienes tú toda la razón, Daniel. Y el día de hoy vamos a hablar de la escuela que está ubicada en la Calzada México-Tacuba, en la 215. Esta escuela secundaria fue fundada en el año de 1948 por una de las personalidades más conocidas dentro de la Keilash Genasi, que es el señor Max Shane, que ayudó mucho en la fundación de esta escuela. Pues justo, como le decías, pues la escuela fue fundada y donada por la comunidad judía de México ahora sí que podemos decir como que al público, al generar una secundaria totalmente normal para todos. Y ahí es donde surge pues el nombre Albert Einstein. Justo Albert Einstein fue invitado a la inauguración de esta escuela secundaria, pero tenía algunos problemas de salud, por lo cual no pudo acudir a la fundación de la escuela. Aquí en el centro hace poquito encontramos el discurso que iba a pronunciar Albert Einstein cuando estuviese en la fundación de la escuela. Lo mandó de hecho para que otra persona pudiera leerlo por allá, pero bueno,
no pudo venir acá a México, entonces dijo que las personas que habían solicitado ahora sí que su presencia para la fundación de la escuela, pues fueran a su casa a visitarlo y le contaran muchísimo más de el proyecto que traían, ¿no? Y así es como surge esta fotografía que vemos por acá, que está dedicada a Arturo Wolfowitz, que fue el segundo presidente del Comité Central Israelita de México y que fue quien acudió a la cita con Albert Einstein. De hecho, fueron otros miembros del Comité Central Israelita, pero las fotografías firmadas y esta original que tiene la rúbrica original de Albert Einstein está dedicada al señor Arturo Wolfowitz, que tuvo un gran papel dentro de la comunidad judía de México. Y ahí, si le pueden acercar tantito, pues se puede ver la firma original. Eh, ese, por ejemplo, es un libro que también nosotros resguardamos que se llama Out of My Later Years, que es una biografía de Albert Einstein y que tiene también la firma original del físico. Pero si ahí nos regresamos un poquito a la fotografía anterior, miren, ahí podemos ver la firma original de Albert Einstein y la dedicatoria al presidente, al segundo presidente del Comité Central, Arturo Wolfowitz. Esa es como parte de la... Sí, ¿Puedo agregar algo? sí, claro, claro. Porque además Arturo Wolfowitz, alguno pues, seguramente conoce el apellido por Vivian Wolfowitz o Raúl Solís Wolfowitz. Arturo Wolfowitz es parte de la Mishpoche, es parte de la familia. Los Rosenthal, los Wolfowitz, los Solís. Y en ellos el afán de conocimiento científico es enorme, tanto para Raúl, para irnos a una generación, tanto para Raúl como para Vivian, como Juan Ricardo, para ellos hacer las cosas bien era fundamental. Para esa generación, pues es una generación de judíos, ellos, Wolfowitz viene, o bueno, originalmente vienen de Polonia, pero posteriormente llegaron a México vía Francia. Pasi Wolfowitz es una de las hoy llamadas beneficiarias de la visa Bosques, que en realidad en su ocasión nos dijo claramente que cómo odiaba ir al consulado mexicano, porque los hacían esperar, les salían con todo tipo de pretextos y no les querían entregar la visa. Y fueron unos pleitos hasta que lograron conseguir la visa para salir a México. Y bueno, la historia va modificándose según se va redactando. Pero lo importante, bueno, Pasi Wolfowitz, como ustedes sabrán que era, Pasi Wolfowitz era la secretaria particular de Charles de Gaulle. Cuando Charles de Gaulle venía de visita a México o a otros lugares, era Pasi la que lo tenía que acompañar y su profesionalismo era extraordinario. Pero lo subrayo todo esto porque esta generación de Einstein y todavía yéndonos un poquito, casi un poquito hacia atrás, Einstein, Fromm, Freud, Kafka, todos ellos fueron producto del judaísmo europeo oriental que llegó a Austria-Hungría y Alemania y que con todos estos valores de la nueva, del protestantismo y del capitalismo y del socialismo, los mezcló y creó lo que ellos creían era la sociedad del futuro en la que todos podían trabajar y ser iguales. Y a todos ellos se les olvidó o perdieron de vista a las masas que no les dio tiempo de educarse, que a los que les costó más trabajo, a un polaco en el campo le costó más trabajo entender una Polonia cosmopolita que a un inmigrante de Rusia que llegaba a Polonia y que entendía perfectamente bien el integrarse al país sin ningún problema. Y este choque entre cosmopolitanismo y tribalismo fue el que provocó las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. No fueron gratuitas, no es porque siempre nos odiaran, es porque ellos veían que los judíos en masa llegaban a los países liberados ideológicamente,
y se acomodaban rápidamente a pensar, se acomodaban rápidamente a ser doctores, a ser escritores, a ser filósofos, a ser pensadores, a ser científicos. Los números que tengo acá no los voy a distraer mucho con eso hoy, pero los números de la cantidad, los porcentajes de gente originariamente de la comunidad que se integró dramáticamente a estas universidades y a estas escuelas, es fenomenal. Y de los que terminaron siendo así los modelos que no han logrado romper el futuro, pues es Albert Einstein en ciencias, Kafka en literatura, y bueno, hay toda una serie de Bernstein en música. Y otra vez, atrás toda una serie, Stern y todos los demás. Pero son nombres y nombres y nombres, porque para los judíos, y esto es muy importante, para quienes hablan de esa mentalidad de la diáspora, bueno, pues para los judíos de la diáspora, el conocimiento y la disciplina científica eran la llave para mejorar. Era interesante porque hubo una divergencia muy importante entre los protestantes y los judíos, que eran casi socios todo el tiempo. Tan eran socios todo el tiempo los puritanos, sobre todo, que en Estados Unidos el grupo puritano fundó la Universidad de Harvard, pero el primer egresado, que era una universidad religiosa, o sea, es la Universidad Religiosa de Harvard, donde se estudiaban nada más religión, y su primer egresado fue un judío. Yo no lo sabía, es este nuevo libro que estamos leyendo, que nos está dando un montón de documentación sobre estos datos, pero agregado a eso, resulta que para los puritanos, esta era la diferencia más importante, para los puritanos la educación era fundamental Daniel, junto con la higiene. Para los puritanos el principio de kashrut, el principio de lavarse las manos, de estar, uno de ellos decía, es que estos judíos apenas ven la oportunidad de bañarse, van y se meten y se bañan. Hay que imitarlos, porque la higiene no era común en Europa del siglo XVIII. Daniel, Fue surgiendo con todo este movimiento científico. Y Daniel, entonces, para ellos, la educación, no, la educación era el vehículo para llegar a ganar, a ser empresarios exitosos. Para los judíos era exactamente al revés. Trataban de ser empresarios religiosos para que sus hijos fueran educados profesionalmente. Era una visión totalmente complementaria y diferente. Entonces, Daniel, hay alguien creo ahí que queriendo Carmen, meterse y comer. Vamos a, bueno, a ver, Daniel, vamos a dejar. Isaac quiere hablarnos desde su coche. no, Dinos, yo no Isaac. quiero hablar, queremos seguir escuchando a Carmen y el único que yo iba a comentarte es que si hablan ustedes de Daniel Wolfowitz y de Einstein, Pasi fue encargada con Ramírez Vázquez de las Olimpiadas de México y cuando vas al estudio de lo que era la oficina de Ramírez Vázquez en su casa, te encuentras una que otra carta que Pasi tradujo, que le escribieron en sus momentos a Einstein, a Weizmann y a otros cuantos para tratarlos de hacer venir a las Olimpiadas o que participaran ciertos gobiernos y todo. Entonces, nada más como esas relaciones. Pero Carmen, síguenos platicando todo esto que traías preparado de lo que es la comunidad y estas historias. No, está buenísimo. Yo estaba súper entrada en lo que estaba diciendo Daniel. De verdad, me parece súper interesante el punto que está destacando. Y pues sí, justo es lo que decíamos. Esta carta, bueno, esta fotografía autografiada es una pequeña parte del fondo que tenemos de Albert Einstein, porque también tenemos, por ejemplo, la carta del American Fund of Palestine Institutions, que básicamente fue eh, una parte de lo que Albert Einstein quería hacer, de fundar escuelas
en Palestina y fortalecer la fundación del Estado de Israel. Y él justo sí creía mucho en esto de un Estado bilateral y en la carta lo podemos ver, es parte también de nuestro acervo esta carta firmada por Albert Einstein, que también está súper interesante, que forma parte de todas estas cartas que nosotros resguardamos. Ahora, en el centro de documentación, tanto tenemos estas cartas de Max Shane, como también todo el fondo documental de los Wolfowitz, que es súper interesante, que los mencionamos mucho en nuestras transmisiones en vivo, pero vale muchísimo la pena decir que tuvieron un papel muy importante dentro de la comunidad y de todo lo que se hacía. Y pues no se diga también de Max Shane, que también tenemos todo el fondo documental y que justo también fue una de las personalidades más importantes dentro de la comunidad judía y que tiene una relevancia muy grande para diversas instituciones y que empezó muy de abajo. La historia de Max Shane es súper interesante porque sabemos que llega a México, empieza desde abajo vendiendo peinetas, buscando y picando piedra en nuestro país a su llegada. Y es súper interesante un ejemplo también de desarrollo personal, la historia del señor Max, y que también por ahí lo quieren mucho en nuestras redes sociales, siempre nos lo están mencionando porque sí es un personaje muy, muy entrañable, entonces por ahí lo pueden encontrar, lo ¿A qué mencionan se dedicaba al muchísimo. final de su vida? ¿Perdón? ¿Mande? ¿A qué se dedicaba Max Shane al final de su vida? A ver, dinos, Daniel. Armar computadora. Te voy a decir a qué, Daniel. Max Shen creó toda una fundación y una de sus misiones de vida fue crear centros de cómputo en diferentes escuelas públicas, incluyendo la Albert Einstein, que me parece fue de las primeras que recibieron computadoras en nuestro país en ese sentido, digamos, de públicas, porque Max Shen empezó a desarrollar todo esto y a donar centros de cómputo, y sus fundación y sus descendientes siguen haciendo eso con infinidad de escuelas a lo largo y ancho del país, ayudando ¿En qué a que año empezó a hacer esto Max Shane? no sabría decirte, Daniel, habría que buscar, pero Porque fue hoy parte de cualquiera sus tiene labores. computadoras, pero cuando Max Shane empezó a hacerlo, las computadoras eran tarjetitas. Había que hacerle hoyitos a las tarjetitas y meterlas en una máquina para que pudieran leer las computadoras. O sea, eran visionarios de la educación. Los judíos de Europa Oriental, los judíos ashkenazim, los judíos de Francia y, bueno, y Alemania, eran visionarios y amantes de la educación para todos. Y sabían o pensaban o creían que solo con una educación de primera línea los pueblos podrían ser libres y los individuos podrían enriquecerse en su vida particular. ¿Sabes cuál era el trabajo original de Wolfowitz que lo hizo famoso en México? Mm, era joyero, ¿no? Exactamente, pero ¿sabes de qué hacía? Porque De joyeros abonero. vendedores, ¿no? Trabajaba en un tallercito en Europa, trabajaba en un taller puliendo diamantes. Pero cuando llegó a México, descubrió que en México no existían ningún pulidor de diamantes. Y entonces regresó a su oficio y empezó a pulir diamantes. Algo así le pasó también al señor Grapa, que era parte del grupo, nada más que el señor Grapa apoyó más a la Naya y a escuelas en Yiddish, Mm. porque llegó a México y descubrió que lo que él hacía en Europa él tenía una fabriquita de calcetines. Todos sabemos lo que es un calcetín, ¿verdad? Pues cuando él llegó a México, la gente no tenía calcetines. No se usaban los calcetines. Él trajo los primeros calcetines. Miseide, Roman Weisfeld, llegó y redescubrió en México, reinventó en México las chamarras Borrega. Si alguien se llega a acordar de los policías de tránsito que cargaban su chamarra negra con Borrega por dentro, tampoco eso existía en México. Wow, O sea, eso es súper interesante. estos migrantes del conocimiento, por eso me gustó la definición migrantes del conocimiento, porque yo les garantizo que ni Misede inventó la chamarra, ni Grapa inventó ni los pies ni los calcetines. Seguramente alguien más lo hizo, pero lo tomaron, lo aprendieron
se fueron, lo implementaron y lo llevaron y lo enseñaron. Hoy hay 800,000 fábricas y para las mujeres que quieran saberlo, ¿saben lo que son las medias de nylon? Pues solo había 2 y las 2 eran de judíos de Europa Oriental, Levin Wow. y Grunstein, y entre ellos Shalimar y Cannon Mills. ¿Cuánta gente no trabajó? ¿Cuánta gente no se pudo retirar? ¿Cuánta gente no se enamoró gracias a las medias de Cannon Mills y de Shalimar? Que estos 2 familias judías llegaron a reinventar, porque las traían de Europa, pero, bueno, de Estados Unidos, pero no lo había en México. Y el Claro. crear todos estos mercados de productos, de conceptos nuevos, no solo de alguna manera los enriqueció a ellos, sino que enriqueció al país y enriqueció a toda la gente que trabaja con ellos. Exacto, exacto. Entonces, es simplemente crear con lo que tú traes, ir creando la cadenita para que la gente entienda que no son esa foto de Einstein, no es una foto de Einstein. Esa escuela Einstein no es una escuela, es todo un concepto de educación y de desarrollo social judío muy importante. Y para eso quiero regresar a Pesach, porque casi se nos quiere acabar el tiempo, y decir, bueno, ¿cuál es la importancia de Pesach? ¿Y por qué adquiere especial importancia con el levantamiento del gueto? Perdón, Bueno, Daniel, estoy pero creo leyendo que del Carmen nuevo todavía no libro que nos terminaba descubrí. de comentar sobre Einstein. Quedaron por ahí un par de fotos. Ah, pues podemos enseñarlos. Gracias, Judith. ¿Qué tenemos de Einstein para antes de entrometerme otra vez para que no me tengan que... No es entrometerse. No, sí, justo está eso de lo que te decía de Einstein. Y ahora que lo mencionas, y me parece muy importante también destacar de Grunstein. Por cierto, hace poquito nos llegó una donación de las ópticas Bielorruga y se me hizo muy interesante porque el señor Grunstein, si me parece ser que es Grunstein, fue, fíjate, la primera persona en ejercer o ser optometrista en la República Mexicana. O sea, se me hizo súper interesante y justo ellos tenían un legado increíble en la optometría y aquí al centro de documentación nos llegó toda la documentación, bueno, los objetos que se utilizaban en aquel entonces para realizar el examen de la vista, o sea, todo lo que traía el señor Grunstein para hacer los exámenes de la vista, los armazones de aquel entonces y también pues el hecho de que haya sido la primera persona en ejercer la optometría en nuestro país, a mí me parece súper interesante. Y acá en el centro ya también pueden ver toda esa documentación y esos objetos que se utilizaban en aquel entonces para apoyar a las personas con su vista. Fíjate cuántas cosas hemos descubierto en el programa de hoy que llegaron gracias a los migrantes del conocimiento y la información. Cuántas cosas o no existirían o apenas estarían llegando o estarían en pañales en México. Y hoy, gracias a gente como Grunstein, hay una multiplicidad de técnicas en tratamientos visuales que incluso llevan el nombre de doctores, de oftalmólogos judíos, porque los inventaron en México para beneficio de todo México y bueno, y de todo el mundo en realidad. Pero es precisamente el concepto central de Pesach, es el de que esta es una celebración, y lo dice Madison Peters. Madison Peters era el teólogo protestante por excelencia en los Estados Unidos, y dice que estos judíos y su Pesach se relacionan con la edad moderna porque comparten el principio de libertad, democracia, prosperidad y progreso entre todos. Ese es realmente el mensaje de Pesach. Quien quiera ser específico al respecto, yo les puedo garantizar, no, yo no estuve ahí, pero de acuerdo a todos los números, por más que uno sume números por acá y por allá, los que salieron de Egipto
pues seguramente algunos eran hebreos, pero la inmensa mayoría no. Porque sería imposible suponer que los hebreos tuvieron una reproducción tan enorme para tener a tantos constructores de pirámides y de ciudades enteras, como para, digo, tendrían que ser genios y además haber sobrevivido a situaciones laborales y alimenticias e higiénicas no muy beneficiosas para crecer demográficamente a estos niveles. Lo cual quiere decir que había esclavos de todo, bueno, de todo el mundo de esa época unidos a estos esclavos y que precisamente por eso a la hora de salir, bueno, a la hora de estar en el Sinaí, cuando Moisés se tardó demasiado en esculpir sus piedras, imagínate si todavía recibieras donativos en piedras, pues estos construyeron su borrego y se pusieron a bailar, a cantar y a beber. Y uno piensa, bueno, si solo había matze, ¿de dónde sacaron el alcohol, el oro, el fuego para fundir el oro y crear el borrego? Entonces, claro que había ahí tecnología y había otras cosas que, bueno, que estaban en Pesaj, pero lo que es fundamental es que fue ese grupo de hebreos que salieron de Egipto los que a través de Moisés crearon esos 10 mandamientos, que tampoco eran nuevos, eran de Hammurabi. Por eso me fascina el concepto de no somos más que mensajeros, caravaneros de información. Tomamos, reciclamos a Hammurabi y lo ponemos en una piedra, pero luego nos aseguramos de recordarlo, porque los iraquíes, ahí estaba Hammurabi, lo olvidaron y jamás regresaron al código de Hammurabi, cuando fue el primer código legal y moral que había. Y parece que a los judíos jamás se les olvidó. Yo ya les dije en alguna ocasión que yo jamás pude cumplir, no puedo jamás en un solo día cumplir los 10 mandamientos. Si usted no los conoce, léalos en su totalidad y vea realmente lo que dicen los 10 mandamientos. Y díganme si al final del día pudieron cumplir con los 10 en un solo día. Bueno, yo ni en un solo mes cumplo con los 10 porque siempre están ahí de metiche esos de que y no desearás y no verás a la mujer de tu prójimo, vamos, que no salga a la calle la mujer de mi prójimo, porque si sale la veo. Y si la veo, pues ya rompí el mandamiento. No es que la desee, pero a veces están muy bonitas y bueno, pues hay que felicitarlas y agradecérselos. Y eso de que honrarás a tu padre y a tu madre, bueno, estoy seguro que sí hay quien los honra todos los días, pero yo no lo hacía. Yo los cuestionaba, los interrogaba, y decía, no estoy de acuerdo, ¿y por qué dices esto? Y claro, no, yo no lo cumplí. Entonces, todas esas cosas de esos 10 mandamientos de Pesaj, del monte Sinaí, de la diáspora judía, salen de Moisés para terminar, no para terminar, sino para seguir su camino hasta Einstein y hacia adelante. Hoy, este camino ¿de qué? Bueno, de nomadismo científico, el centro de este camino de nomadismo científico es los Estados Unidos, es la comunidad judía de los Estados Unidos. Y para cerrar un poco con todo lo que hemos hablado y que no parezca que estábamos totalmente locos, el principio de la importancia, desafortunadamente, del pogrom de Sderot y de todo lo que salga de ahí, es que al volverse judíos otra vez los israelíes, en el concepto de judaísmo, el progresista, el democrático, el que busca la libertad, el que busca la igualdad entre todos, el que busca la paz, incluyendo a los palestinos totalmente, que no quede la menor duda. Este principio de judaísmo, con todos los documentos que tú tienes, fíjate, tú estás hablando de emigrados de Francia, de Austria, de Alemania, que llegaron a México y que hoy tienes tú sus documentos en el centro de documentación. O sea, el mundo se reunió en unas cuantas calles del centro de la Ciudad de México
para redescubrirse, para inventar universidades, escuelas, bueno, para crear escuelas enteras. Pero para quien no lo sepa, la carrera de arquitectura en la Universidad de Cuernavaca, que tampoco existía, la inventó Jack Wiener junto con otros judíos de Rusia y Polonia que llegaron a Cuernavaca, entre ellos Fromm, que se fue porque no tenía con quién hablar. No encontró con, bueno, pues sí, ni modo, sucede. Pero imagínense que Cuernavaca hubiera estado lista para recibir a Fromm y que toda la escuela posterior, tanto de Fromm, Freud, etcétera, toda la escuela de psicología y con todos los otros nombres que queramos usar, vinieran de Cuernavaca. A lo mejor Cuernavaca tendría un alcalde muy educado y un gobernador muy educado y la gente en Morelos se hablaría de usted y no se dispararían ni se matarían entre ellos. Yo no sé, cosas que pueden suceder, ¿verdad? Pero que mezcladas entre todo demuestran cómo Pesaj es actual, Pesaj es hoy, igual que el levantamiento en el gueto, igual que el pogrom de Serot. Todos son eventos de hoy que sumados nos dan una perspectiva sobre el mundo del que todos se pueden beneficiar. Porque no hay perspectiva judía que no sea aplicable a todo el mundo, no por judío, sino porque nosotros, otra vez, reunimos el conocimiento de los demás para reformularlo y dárselo a las siguientes generaciones. Entonces, digo, podríamos seguir hablando mucho sobre el tema, pero ya nos estamos pasando y vamos a dejarlo para la próxima semana, donde a partir de ahora vamos a estar hablando de estos temas, pero además vamos a hablar de un tema, pedacitos, vamos a ir hablando de un tema que es muy importante, que es los planes de estudio que se implementaron en el Estado de Israel y que llevaron precisamente al pogrom de Sderot, porque por haber estado mal preparados, mal educados y mal enfocados en lo que era no solo el Estado de Israel, sino el judaísmo como tal, permitió que toda esta tragedia sucediera. Porque lo que educamos, lo que enseñamos y lo que aprendemos se refleja en lo que vivimos, sobrevivimos y enseñamos. ¿Y quién mejor que Carmen para saberlo, verdad? Cómo aprendemos cada vez que leemos una carta y aprendemos al respecto. O sea, yo sabía de la escuela Albert Einstein, pero no sabía que Einstein estuvo personalmente involucrado, y menos que tenía yo un tío ahí metido de chismoso, yendo a ver a Einstein, a llevarle y explicarle lo que era el proyecto de las escuelas Albert Einstein. Exacto, Es sí, interesante cómo nos vamos conociendo poco a poco, ¿verdad? eso sí. Pero el no conocernos nos quita nuestra identidad. Exacto también. Tratar de Entonces, crear una nueva identidad y destruir la original, la nuestra, nos vuelve ignorantes y nos regresa al principio de la cadenita, antes de Hammurabi. Y eso es un enorme retroceso porque la transferencia de conocimientos es algo que tiene que suceder generación por generación, niño por niño, escuela por escuela. Y cuando enseñamos cosas erróneas, equivocadas o manipuladas, pues creamos niños con ideas erróneas y manipuladas. Y luego les preguntamos, ¿por qué no se sienten orgullosos de lo que son? Pues porque no son lo que les enseñamos. Les tratamos de enseñar cosas que no eran y tratamos de volverlos en algo que no son. Y parece que hay dentro, y con eso terminamos el programa de hoy, yo creo, porque ya estamos colgados, así es que con eso terminamos. No sé si saben que se descubrió que los perros se han modificado genéticamente para que a los humanos nos gusten los perros. Literalmente los ojos esos de bebé de perro pedinche. Y dices, ay, mira qué perrito tan dulce. Son una modificación. El lobo no tiene esos ojos. Es una modificación genética que se ha dado a lo largo, ni siquiera de siglos, de décadas, de décadas. Entonces uno se pregunta, bueno, si la naturaleza, si los perros, si los insectos, las abejas, cómo se han modificado, se están modificando constantemente para sobrevivir. Es obvio que lo que hacemos y a lo que nos dedicamos afecta genéticamente a nuestro ser.
hay algo que llevamos genéticamente en ese afán de escribir, de leer, de conocer, de transmitir. ¿Qué sería el periodismo en México sin Krause, sin Zuckerman, sin Sabludowski? Y yo no digo que sean mejores o peores que otros, nada más digo que cada uno de ellos a su manera. Octavio Paz sería un escritor muy famoso, pero Krause lo hizo popular. No hicimos nada, simplemente es otra vez tomamos lo que recibimos y lo reciclamos para beneficio de Carmen Peña en el Sejum y de quienes quieran ir al Sejum a aprender o quieran hablarle para que les enseñen más. ¿Qué nos vas a traer la próxima semana? ¿Ya sabes? Aún no, estoy buscando cosas, pero sugerencias, estoy abierta a sugerencias. Pues mira, la próxima semana, ¿cómo vamos a estar? 19 y 7, veintitantos. 26, ¿no? Veintitantos es. ¿Mande? ¿No es 26? Si es 26, es día del. Por ahí andamos ya cerca del Día del Niño. A lo mejor tienes por ahí cosas sobre niños en el judaísmo. Suena muy interesante, sí, seguramente sí. Y si no, a lo mejor te puedes brincar unos días e irte a una fecha tan importante como la de hoy, el 1 de mayo. Porque el 1 de mayo, el socialismo, incluso el comunismo, no existirían si no fuera por esos judíos que lo tomaron, que lo armaron y que trataron de crear ese principio de Pesach, a todos de acuerdo a sus necesidades y a todos de acuerdo a sus capacidades. Muy importante, eso no es comunismo, es socialismo. Y otra vez, la educación malsana que hemos tenido en las últimas décadas, lo único que ha logrado es que la gente se confunda y todos usan y transmiten los términos socialismo y comunismo como si fueran lo mismo y no lo es, pero a lo mejor lo podemos platicar la próxima semana. Me parece Socialismo súper bien. y Sí. comunismo. Si es que tienes lo de los niños, nada más avísame antes y no hablamos de socialismo y comunismo, sino hasta después. Y hablamos de los niños, Ok, porque muy bien. también los niños también tienen un lugar muy particular en todas las culturas, pero a mí se me hace que un poco más subrayado entre los puritanos y los judíos. Y voy a insistir siempre en los puritanos porque realmente somos dos grupos muy similares, para que no digan estos, no es pro judío, no es pro nada. Es cómo entendemos el mundo, cómo lo absorbemos y cómo lo regurgitamos para beneficio de todos los demás. Muy bien, muchas gracias Carmen, gracias Isaac, gracias a todos los que nos acompañaron y la próxima semana seguiremos hablando de términos y terminajos que la educación nos ha obligado a confundir, bueno, la poca y mala educación que hemos recibido, para que podamos entender, porque si no entendemos, si el idioma que hablamos no es claro, los mensajes que transmitimos no son comprensibles. Entonces, pues vamos a ver, ya acabó el ballet entre los ayatolas de Israel y los ayatolas de Irán. Ya se acabaron de mandar sus mensajes coreografiados a ambas partes. Vamos a desear que ahora ya podamos llegar a un juicio político de los responsables del pogrom de Sderot y a un planteamiento realmente de desarrollo de paz entre todos los involucrados, porque si no, dentro de 10 años tenemos otro levantamiento con todos los huérfanos generados en esta guerra, cuando en realidad podrían ser nuestros socios, amigos, compañeros para el futuro inmediato. Así que bueno, con esos deseos nos despedimos. Que pasen ustedes un muy feliz Pesaj. Coman mucho. A los que no les gusta el gefilte fish, les voy a recomendar que lo coman a la mexicana para que aprendan cómo aprendemos a hacer cosas. Gefilte fish a la mexicana, no hay nada más sabroso. A la Y no, veracruzana. no hagan esas caras, pruébenlo a la mexicana y luego díganme que no hay nada más sabroso. Y pásenla muy bien. No sufran, coman mucha matze y pónganle cajeta. Mira, otra vez. Mira qué interesante, ¿no? ¿Qué sería un seider de Pesaj sin cajeta para la matze, sin salsa mexicana para el gefilte fish? No sería nada. Bueno, hoy en día, claro. Pero así es como los nómadas del conocimiento vamos adaptando y adoptando nuevas
culturas y costumbres para enriquecimiento de todos. Buen provecho, pásenla muy bien. Happy Pesach, sei gesund, y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias, Judith, por todo el apoyo y por enseñarnos lo que nos faltaba y lo que nos excedimos. Hasta la próxima semana.